El millonario negro sorprende al revelar que la mendiga le dio refugio en la inundación. Judith, una madre soltera de 32 años, conocía muy bien el sabor amargo de la lucha diaria. En un pequeño barrio de la ciudad, donde las calles estaban llenas de historias y sueños rotos, ella se esforzaba por darle a su hija María una vida mejor. A veces, el hambre picaba en sus estómagos, como un ladrón que no podía escapar. Pero esa noche, el cielo decidió desatar toda su furia. Las nubes oscuras parecían enfurecerse y tras un trueno ensordecedor, la lluvia comenzó a caer con una intensidad aterradora. La corriente del agua se llevó consigo los sueños de muchos. Judith miraba con desesperación cómo el agua comenzaba a inundar su hogar, la única cosa que había logrado construir con tanto esfuerzo. Mientras se arrodillaba, cerrando los ojos y elevando sus manos al cielo en una oración silenciosa, sintió un grito en el aire. Era un llamado urgente. En la distancia, vio un auto atrapado en el torrente. Dentro, una figura luchando por salir. Sin pensarlo, su corazón le gritó que debía actuar. Con su abrigo empapado, Judith se lanzó a la inundación. Cada paso era un desafío. El agua helada la envolvía, pero cada latido de su corazón la impulsaba a seguir. Finalmente, alcanzó el automóvil y rompió la ventana con los nudillos, encontrando a un hombre dentro, pálido de miedo. Era Pablo, un millonario que nunca había enfrentado una adversidad real como esa. Con un último esfuerzo, lo arrastró a la seguridad, mientras la lluvia seguía cayendo implacable. La tormenta cesó, pero la vida de Judith estaba a punto de cambiar. Pablo, agradecido y aún temblando, se refugió en su hogar. Era un mundo completamente diferente para él. La pobreza que Judith vivía a diario no tenía comparación con la vida de lujo que él había conocido. Los días pasaron y la conexión entre ellos creció. Cada risita de María fortalecía ese lazo. Pero la felicidad fue corta. María comenzó a enfermarse, y el pálido rostro de la niña desgarró el corazón de Judith. Pablo, frente a la fragilidad de la vida, decidió involucrarse. Aprendió a cuidar de la niña como un padre, mientras Judith se debatía entre la esperanza y el miedo. Con cada acción noble de Pablo, el amor de Judith se intensificaba, pero también sus dudas. ¿Podría confiar en un hombre cuya riqueza lo distanciaba tanto de su realidad? Cuando Pablo le propuso matrimonio, su corazón saltó entre el deseo y la precaución. ¿Sería esa la respuesta a sus anhelos o una traición a su libertad? El día de la boda se acercaba como una tormenta silenciosa. La emoción se mezclaba con el temor en su corazón. ¿Sería capaz de construir un futuro juntos o el destino tenía otros planes? En medio de esa tensión, un giro inesperado apareció. Una voz familiar en el umbral de la puerta, una sombra del pasado que prometía desatar un caos en sus vidas. Judith se quedó paralizada, y Pablo miró como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Judith se quedó paralizada en el umbral de la puerta, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. La figura que aparecía en la entrada era imposible de ignorar. Un viejo conocido, Daniel, su exnovio.
Había pasado tanto tiempo desde que él había abandonado su vida, dejándola sola y llena de dudas. Pero allí estaba, justo en el momento en que su vida había comenzado a recobrarse. Pablo detrás de ella se giró. Su expresión de sorpresa cambió rápidamente a desconfianza. «¿Quién es él?», preguntó, su voz temblando con la fragilidad del momento. Judith trató de respirar, pero su pecho se sentía apretado. No quería que Pablo supiera la verdad de su pasado, de cómo Daniel había sido parte de su vida antes de que la tormenta se la llevase consigo. «Solo un viejo amigo», murmuró, aunque las palabras se sentían pesadas en su lengua. Daniel la miraba como si quisiera decir algo, pero el silencio entre ellos se sentía como un abismo. La lluvia parecía reanudar su furia afuera, resonando como una sinfonía caótica que acompañaba su confusión interna. «Lo siento por interrumpir», dijo Daniel, su voz suave, casi un susurro. «Qué bien que estés bien, Judith. He estado preocupado por ti». Sus ojos se posaron en María, que se asomaba detrás de su madre, curiosa y un poco asustada por la tensión en el aire. Judith sintió una punzada en el corazón. Siempre había querido que Daniel fuera el tipo de hombre que se quedara, pero se había marchado, dejando un vacío en su vida. «¿Y tú qué haces aquí, Daniel?». Judith forzó una sonrisa, pero era como si un torrente de inseguridad fluyera en su interior. Pablo, visiblemente incómodo, se movió hacia Judith, como un escudo ante su vulnerabilidad. «Regresé para arreglar algunas cosas, y me enteré de lo que pasó, la inundación», respondió, su mirada bajando de nuevo a María. «Puede que no lo sepas, pero yo también estuve ahí. Oí sobre lo que hiciste, salvar a Pablo. Es impresionante». Judith sintió un nudo formarse en su garganta. En un momento de valentía decidió enfrentar sus miedos. «Lo hice porque era lo correcto. Más que agradecer y salir de mi vida, deberías saber que tus decisiones también importan». Pablo se volvió hacia ella, su rostro reflejando confusión. «Judith, ¿qué está pasando aquí?». Antes de que pudiera responder, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la sala. Todos se giraron hacia el ruido, descubriendo que la ventana había estallado en 1000 pedazos por la presión del viento. El aire se tornó denso, cargado de tensión. Judith sintió que algo no estaba bien. «Lo que realmente importa en esta vida son las decisiones que tomamos, Judith», intervino Daniel, con una sonrisa sombría. «Y a veces esas decisiones vienen con un precio». Las palabras le hicieron eco en la mente de Judith, mientras su corazón latía con fuerza. Daniel dio un paso hacia ella, extendiendo la mano, como si quisiera tocar su hombro. Su piel se erizó. «Judith, yo tengo que decirte algo importante. No he venido solo por ti. Hay más en juego aquí de lo que te imaginas». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero ahora dentro de Judith también había una tempestad. Los ojos de Pablo brillaban con incertidumbre, y María, ajena al caos, miraba entre los tres con su inocente curiosidad. Pero había un velo de oscuridad cubriendo el ambiente, y Judith podía sentirlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, su voz temblorosa, como si supiera que lo que vendría podía cambiar todo. «Es complicado, pero lo que estoy a punto de revelarte puede destruir todo lo que has construido», dijo Daniel, mirando fijamente a Judith. La tensión era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Judith sintió un escalofrío recorrer su espalda, segura de que esas palabras abrirían una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. La vida que había soñado, el futuro con Pablo, todo estaba en juego. ¿Qué secreto guardaba Daniel que podría cambiarlo todo? La respuesta permanecía oculta, profunda y aterradora como la tormenta afuera
lista para desatarse en cualquier momento. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Judith sentía un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras Daniel se acercaba con una seriedad inquietante. Lo que estoy a punto de revelarte puede destruir todo lo que has construido, repitió, su mirada fija en ella. Las palabras de Daniel flotaban en el aire tenso, como una tormenta lista para estallar. Judith quería retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz flaqueando entre el miedo y la curiosidad. La tensión en la habitación se intensificaba, como si el aire mismo se negara a moverse. Daniel dejó escapar un suspiro profundo y, sin apartar la vista de Judith, dijo: «Lo que no sabes es que Pablo no es quien dice ser». Las palabras le cortaron la respiración. Judith intercambió miradas con Pablo, que estaba ahora visiblemente afectado, su ceño fruncido y los músculos tensos. «¿Qué? ¿Qué estás insinuando?», interrumpió Pablo. Su voz se alzó, llena de confusión y enojo. Daniel sonrió de forma sombría, como si ya supiera el impacto que sus palabras causarían. «Siempre hay más de lo que parece. Pablo está involucrado en algo grande, algo oscuro». Cada palabra caía como un ladrillo pesado sobre el corazón de Judith, que comenzaba a sentir un nudo en el estómago. «Eso no tiene sentido», gritó Judith, intentando aferrarse a la esperanza de que Daniel estuviera equivocado. «Pablo ha estado aquí por mí, por María. ¿Y por qué crees que un hombre así se arriesgaría por ti? ¿Por qué querría una vida tan diferente de la suya?» La risa de Daniel era amarga, y Judith sintió como su mundo comenzaba a tambalearse. «Judith, él no es quien piensas. Él está involucrado en actividades que destrozan vidas. La inundación fue solo el principio». Pablo, ahora furioso, alzó la voz. «Cierra la boca, Daniel. No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero Judith podía ver en los ojos de Pablo una sombra de duda, una grieta en su imagen perfecta. «Tuve que volver a la ciudad por asuntos de negocio», continuó Daniel, ignorando a Pablo. «Pablo nunca debería haberse cruzado en tu camino. Él no es el héroe que crees. Es un oportunista, alguien que se aprovecha de la debilidad de los demás». Judith sintió que el suelo debajo de ella se desvanecía. «No, no puede ser verdad, no». La incredulidad la abrumaba. Y mientras lo decía, el sonido de la tormenta afuera parecía resonar con su agitación interna. «Hay una razón por la que no puedes confiar en él», insistió Daniel, caminando hacia ella, tratando de suavizar su tono. «Lo había dejado atrás, pero la realidad es que siempre hay un precio por todo, Judith. Más de lo que te imaginas». Entonces el silencio se rompió cuando un grito resonó desde el interior de la casa. María había caído al suelo, asustada. Judith corrió hacia su hija, pero antes de que pudiera llegar, un crujido ensordecedor hizo eco en la habitación. La luz parpadeó y de repente todo se oscureció. Pablo y Judith se tomaron de la mano, mientras Daniel retrocedía, su rostro pálido. «Esto no está bien. Algo malo está sucediendo». A medida que la oscuridad se intensificaba, la sensación de inminente peligro los atrapaba a todos. Judith sintió que la vida que había comenzado a construir se desmoronaba, pieza por pieza, y en medio del caos, mientras un humo denso comenzaba a llenar la habitación, se escuchó una explosión desde afuera. La puerta se sacudió violentamente, y un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros llenos de rabia. «Es hora de cobrar cuentas», rugió uno de ellos, dirigiéndose directamente hacia Pablo. Judith sintió que el mundo se congelaba en ese instante. Todo lo que creía conocer, cada decisión que había tomado, cada pequeño destello de esperanza, era ahora cenizas. La vida, el amor, la familia, todo amenazado por fuerzas que no comprendía. Judith se encontró en medio de un tornado de emociones, y la única pregunta en su mente era:
¿Estaba lista para enfrentar la verdad detrás de las oscuras revelaciones? Judith sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que se mezclaba con el caos que los rodeaba. La atmósfera densa y cargada de tensión parecía aplastarlos. Pablo apretó su mano, y a su lado Daniel se mantenía erguido, su mirada fija en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo, su voz rasposa de rabia y confusión. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si estuviera esperando el momento perfecto para revelar algo devastador. Los hombres armados, con sus rostros enmascarados, avanzaron hacia ellos. La luz tenue de la habitación apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad era un golpe tan fuerte que apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «No, no, no», murmuró Judith, sintiéndose atrapada en un nudo de emociones. La figura de su hija, María, con sus ojos grandes y aterrados, se dibujó en su mente. «¡Déjalos en paz!», gritó, buscando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en la mirada de Pablo, una sombra que empezó a ocupar su mente. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?», Daniel replicó, su voz tensa como un arco a punto de romperse. Mientras tanto, el hombre al frente movió la cabeza a modo de respuesta. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Los ojos de Pablo, que antes brillaban con determinación, se oscurecieron. Judith sintió que la confianza que había en él comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced de un viento feroz. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la ignorancia y el miedo. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó en la habitación. La puerta se abrió de golpe, y un hombre más irrumpió. Pero no era un extraño. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento, estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel, pero sus palabras se perdieron entre la confusión. ¿Arreglar qué? Judith se sintió perdida. Una revelación surgió en su mente. ¿Qué estaba pasando de verdad? De repente, en medio del caos, se oyó una explosión. Desde el exterior, las ventanas temblaron y el aire se llenó de polvo y fragmentos de vidrio que caían como lluvia. Judith abrazó a María, intentando protegerla de lo que se avecinaba. Pablo, ahora enfrentado a sus dos amigos, parecía un hombre dividido, un capricho de decisiones malas. «Debimos mantenerlo alejado de esto», murmuró Miguel, su rostro pálido, revelando algo que Judith no podía comprender. «¿Qué quieres decir?», inquirió Judith con la voz entrecortada, su mundo empezando a desintegrarse. En el aire pesado de confusión, Miguel dio un paso adelante, su mirada llena de remordimiento. «No era solo una inundación, Judith. Pablo, él estaba involucrado con ellos antes de conocerte. Es más complicado de lo que imaginas». Judith sintió cómo su mundo se desmoronaba, una tormenta de revelaciones azotando su interior. «¿Qué he hecho? ¿En qué me he metido?». Pero antes de que pudiera seguir hablando, un grito de terror cortó el aire. Era María, que había perdido el equilibrio y caído de su silla. Judith se lanzó hacia ella, pero el caos era abrumador. «No, no, por favor», Judith gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora. La mirada de María era de pura angustia, y Judith sentía que todo se ponía en pausa. En ese momento, otro hombre armado se acercó, y un sudor frío recorrió su frente. «¡Alto allí!», rugió el hombre, haciendo que todos en la habitación se congelaran. Judith miró a Pablo, buscando respuestas en su rostro. En sus ojos había una mezcla de miedo y desesperación. «Judith, escucha yo», empezó a decir,
pero el ruido exterior interrumpió la conversación. Un revuelo caótico se desató detrás de ellos, y Judith, paralizada por el terror, sintió que todo se escapaba de sus manos. Y en medio de ese caos, el mayor secreto de todos estaba a punto de ser revelado. «Tu hija, no solo tu hija», dijo Miguel, la voz desgarrada. «Tú no sabes la verdad sobre ella». Las palabras resonaron como un golpe mortal. Judith sintió que el mundo se desvanecía, y en ese instante, su existencia entera se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Qué estaba intentando decir? ¿Qué verdad escondía Miguel que podía cambiarlo todo? La tormenta rugía afuera, y dentro de ella la desesperación se apoderaba de su ser. Y entonces la oscuridad las envolvió, dejando la revelación y el futuro colgando de un hilo. Judith sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que se mezclaba con el caos a su alrededor. La atmósfera, densa y cargada de tensión, parecía aplastarlos. Pablo apretó su mano, y a su lado, Daniel se mantenía erguido, su mirada fija en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo, su voz rasposa de rabia y confusión. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si estuviera esperando el momento perfecto para revelar algo devastador. Los hombres armados, con sus rostros enmascarados, avanzaron hacia ellos. La luz tenue de la habitación apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad era un golpe tan fuerte que apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. «No, no, no», murmuró, sintiéndose atrapada en un nudo de emociones. La figura de su hija María, con sus ojos grandes y aterrados, se dibujó en su mente. «¡Déjalos en paz!», gritó, buscando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en la mirada de Pablo, una sombra que empezó a ocupar su mente. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?», Daniel replicó, su voz tensa como un arco a punto de romperse. Mientras tanto, el hombre al frente movió la cabeza a modo de respuesta. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Los ojos de Pablo, que antes brillaban con determinación, se oscurecieron. Judith sintió que la confianza que había en él comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced de un viento feroz. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la ignorancia y el miedo. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó en la habitación. La puerta se abrió de golpe y un hombre más irrumpió, pero no era un extraño. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento, estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel. Pero sus palabras se perdieron entre la confusión. «¿Arreglar qué?». Judith se sintió perdida. Una revelación surgió en su mente. ¿Qué estaba pasando de verdad? De repente, en medio del caos, se oyó una explosión desde el exterior. Las ventanas temblaron y el aire se llenó de polvo y fragmentos de vidrio que caían como lluvia. Judith abrazó a María, intentando protegerla de lo que se avecinaba. Pablo, ahora enfrentado a sus dos amigos, parecía un hombre dividido, un capricho de decisiones malas. «Debimos mantenerlo alejado de esto», murmuró Miguel, su rostro pálido, revelando algo que Judith no podía comprender. «¿Qué quieres decir?», inquirió Judith, con la voz entrecortada, su mundo empezando a desintegrarse. En el aire pesado de confusión, Miguel dio un paso adelante, su mirada llena de remordimiento. «No era solo una inundación, Judith. Pablo, él estaba involucrado con ellos antes de conocerte. Es más complicado de lo que imaginas». Judith sintió cómo su mundo se desmoronaba,
una tormenta de revelaciones azotando su interior. ¿Qué he hecho? ¿En qué me he metido? Pero antes de que pudiera seguir hablando, un grito de terror cortó el aire. Era María, que había perdido el equilibrio y caído de su silla. Judith se lanzó hacia ella, pero el caos era abrumador. «No, no, por favor», Judith gritó, su corazón latiendo a 1000 por hora. La mirada de María era de pura angustia, y Judith sentía que todo se ponía en pausa. En ese momento, otro hombre armado se acercó, y un sudor frío recorrió su frente. «¡Alto allí!», rugió el hombre, haciendo que todos en la habitación se congelaran. Judith miró a Pablo, buscando respuestas en su rostro. En sus ojos había una mezcla de miedo y desesperación. «Judith, escucha», empezó a decir, pero el ruido exterior interrumpió la conversación. Un revuelo caótico se desató detrás de ellos, y Judith, paralizada por el terror, sintió que todo se escapaba de sus manos. Y en medio de ese caos, el mayor secreto de todos estaba a punto de ser revelado. «Tu hija no es solo tu hija», dijo Miguel, la voz desgarrada. «Tú no sabes la verdad sobre ella». Las palabras resonaron como un golpe mortal. Judith sintió que el mundo se desvanecía, y en ese instante su existencia entera se tambaleaba al borde de un abismo. ¿Qué estaba intentando decir? ¿Qué verdad escondía Miguel que podía cambiarlo todo? La tormenta rugía afuera, y dentro de ella, la desesperación se apoderaba de su ser. Y entonces, de repente, una explosión ensordecedora hizo temblar toda la casa. Las paredes crujieron. Judith, aferrada a María, comprendió que las puertas de su vida se estaban cerrando, y no había forma de escapar. Judith sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que se mezclaba con el caos a su alrededor. La atmósfera densa y cargada de tensión parecía aplastarlos. Pablo apretó su mano, y a su lado, Daniel se mantenía erguido, su mirada fija en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo, su voz rasposa de rabia y confusión. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si estuviera esperando el momento perfecto para revelar algo devastador. Los hombres armados, con sus rostros enmascarados, avanzaron hacia ellos. La tenue luz del cuarto apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad fue un golpe que casi no pudo procesar. «No, no, no», murmuró sintiéndose atrapada en un nudo de emociones. La figura de su hija, María, con sus ojos grandes y aterrados, se dibujó en su mente. «Déjalos en paz», gritó, buscando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en la mirada de Pablo, una sombra que empezó a ocupar su mente. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?», Daniel replicó, su voz tensa como un arco a punto de romperse. Mientras tanto, el hombre al frente movió la cabeza a modo de respuesta. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Los ojos de Pablo, que antes brillaban con determinación, se oscurecieron. Judith sintió que la confianza que había en él comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced de un viento feroz. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz se perdió en el eco del miedo. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó. La puerta se abrió de golpe y un hombre más irrumpió. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento. Estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel, entre la confusión, pero su voz fue ahogada por una explosión externa, y las ventanas temblaron al recibir fragmentos de vidrio que caían como lluvia. Judith abrazó a María, intentando protegerla de lo que se avecinaba. Pablo se giró,
su mirada confundida, mientras las sombras de los hombres armados avanzaban. «Judith, escucha», empezó a decir, pero el ruido exterior interrumpió la conversación. La presión aumentaba. Cada segundo se sentía más intenso. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Daniel, pero el caos los arrastraba. Judith sintió una mezcla de terror y adrenalina, mientras la habitación empezaba a llenarse de humo espeso. En medio de tanto grito, un destello brillante iluminó el cuarto. Judith apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes que el mundo a su alrededor estallara en llamas. El fuego lamía las paredes, transformando su refugio en un infierno. En un instante, todo se volvió un torbellino. «¡María!», gritó Judith, su voz rasgándose, pero el crujir del fuego la ahogaba. Cuando el humo se disipó un poco, vio a su hija en el suelo, lejos de ella. Su pequeña figura estaba inmóvil. Judith sintió el terror recorrerle el cuerpo. «¡No! ¡No, no, no!», corrió hacia María. Sin embargo, el camino se volvió un laberinto de destrucción. Un hombre armado se acercaba. Su mirada era la de un depredador. «Pablo, es tu culpa», dijo, apuntando con un dedo acusador. «Todo esto comenzó por ti». Pablo retrocedió cada vez más pálido. «No, no tengo nada que ver con esto», intentó defenderse. Pero Judith podía ver la semilla de la verdad plantada en su mirada, emergiendo en medio del caos. «¿Qué hiciste, Pablo?», preguntó Judith, sintiéndose vacía, el eco de sus palabras resonando en su mente. Fue entonces cuando Miguel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por el sudor. «No solo hiciste alarde de tu vida, Pablo. Hay algo más. Algo que no sabes». «¿Qué? ¿Qué más hay?». Judith sentía que perdía el control. María estaba aún más lejos. Necesitaba llegar a ella. Su voz se quebró. «Dime la verdad». «Tu hija no es solo tu hija», dijo Miguel, la voz temblando. Es complicadísimo, Judith. Tienes que entender». Las palabras resonaron como un golpe mortal. Judith sintió que el mundo se desvanecía, y en ese instante su existencia entera se tambaleaba al borde de un abismo. «¿Qué estás diciendo? Tienes que ser más claro». A lo lejos, el sonido de sirenas comenzaba a acercarse, como una sombra de esperanza o de un destino aún más oscuro. El hombre armado avanzó, y la atmósfera se volvió aún más tensa. «Todo está a punto de cambiar. Tienes que decidir de qué lado estás», susurró mientras la habitación se llenaba de humo y miedo. Judith sintió que todo se desmoronaba. «No, no puede ser. ¿Qué es lo que realmente sucedió?». La explosión de revelaciones la dejó tambaleándose, sola en medio del fuego. ¿Había algo en su vida que nunca conoció? La tormenta rugía afuera, y dentro de ella la desesperación se apoderaba de su ser. Y entonces, en medio de la confusión, se oyó un sonido estruendoso que cortó el aire. Alguien estaba entrando. ¿Pero quién? Judith sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que se mezclaba con el caos a su alrededor. La atmósfera, densa y cargada de tensión, parecía aplastarlos. Pablo apretó su mano, y a su lado, Daniel se mantenía erguido, su mirada fija en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo, su voz rasposa de rabia y confusión. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si estuviera esperando el momento perfecto para revelar algo devastador. Los hombres armados, con sus rostros enmascarados, avanzaron hacia ellos. La tenue luz del cuarto apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad fue un golpe que casi no pudo procesar. «No, no, no», murmuró, sintiéndose atrapada en un mudo de emociones. La figura de
Su hija, María, con sus ojos grandes y aterrados, se dibujó en su mente. «Déjalos en paz», gritó, buscando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en la mirada de Pablo, una sombra que empezó a ocupar su mente. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?». Daniel replicó, su voz tensa como un arco a punto de romperse. Mientras tanto, el hombre al frente movió la cabeza como respuesta. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Los ojos de Pablo, que antes brillaban con determinación, se oscurecieron. Judith sintió que la confianza que había en él comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced de un viento feroz. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz se perdió en el eco del miedo. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó. La puerta se abrió de golpe y un hombre más irrumpió. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento. Estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel, entre la confusión, pero su voz fue ahogada por una explosión externa, y las ventanas temblaron al recibir fragmentos de vidrio que caían como lluvia. Judith abrazó a María, intentando protegerla de lo que se avecinaba. Pablo se giró, su mirada confundida, mientras las sombras de los hombres armados avanzaban. «Judith, escucha», yo empezó a decir, pero el ruido exterior interrumpió la conversación. La presión aumentaba, cada segundo se sentía más intenso. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Daniel, pero el caos los arrastraba. Judith sintió una mezcla de terror y adrenalina mientras la habitación comenzaba a llenarse de humo espeso. En medio de tanto grito, un destello brillante iluminó el cuarto. Judith apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que el mundo a su alrededor estallara en llamas. El fuego lamía las paredes, transformando su refugio en un infierno. En un instante, todo se volvió un torbellino. «María», gritó Judith, su voz rasgándose, pero el crujir del fuego la ahogaba. Cuando el humo se disipó un poco, vio a su hija en el suelo, lejos de ella. Su pequeña figura estaba inmóvil. Judith sintió el terror recorrerle el cuerpo. «No, no, no, no», corrió hacia María. Sin embargo, el camino se volvió un laberinto de destrucción. Un hombre armado se acercaba. Su mirada era la de un depredador. «Pablo, es tu culpa», dijo, apuntando con un dedo acusador. «Todo esto comenzó por ti». Pablo retrocedió cada vez más pálido. «No, no tengo nada que ver con esto», intentó defenderse. Pero Judith podía ver la semilla de la verdad plantada en su mirada, emergiendo en medio del caos. «¿Qué hiciste, Pablo?», preguntó Judith, sintiéndose vacía, el eco de sus palabras resonando en su mente. Fue entonces cuando Miguel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por el sudor. «No solo hiciste alarde de tu vida, Pablo. Hay algo más, algo que no sabes». «¿Qué? ¿Qué más hay?». Judith sentía que perdía el control. Una explosión ensordecedora hizo temblar toda la casa. La habitación estaba en llamas, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Judith miró a su alrededor, buscando una salida, pero todo lo que veía era humo y caos. De repente, el hombre que había estado al frente levantó su arma. «Basta de jugar». «¿Qué sabes, Miguel?», gritó, su voz llena de furia. En ese momento, Judith sintió que algo despertaba en su interior. Había un secreto, un hilo escondido que conectaba todo. «¿No lo entiendes? Él no es quien dice ser», gritó Miguel, su voz temblando de miedo y determinación. «Pablo, él no es solo un millonario. Es parte de una red mucho más grande. Y tu hija, Judith, ella está en juego». Judith sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir?».
Dímelo claramente. En un instante, la confusión se tornó en claridad. La imagen de su vida, su amor, todo empezó a desmoronarse lentamente. Tu hija no es solo tu hija, repitió Miguel. Ella es la clave que conecta todo esto. Ellos la quieren a ella por lo que representa, por lo que tú nunca debiste saber. Judith estaba en estado de shock. El hombre armado estaba a punto de disparar, pero un grito rompió la atmósfera tensa. ¡No! ¡Suéltala! Era María, levantándose lentamente, con valentía inocente, sosteniendo en sus manos algo brillante. Lo que sostenía era un dispositivo, algo que chisporroteaba en su pequeña mano. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó. Judith apenas pudo respirar. Todo indicaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La explosión de revelaciones la dejó tambaleándose, y en ese instante, mientras el caos le envolvía, comprendió que su vida era una pieza de ajedrez en un juego mucho más grande del que jamás imaginó. El silencio se sintió como un eco al caer, y Judith supo que todo lo que había creído certeramente estaba a punto de ser arrastrado por la tormenta. ¿Podría su pequeña ser la clave para desentrañar el oscuro secreto detrás de todo? La incertidumbre la consumió mientras un nuevo peligro acechaba en la oscuridad. ¿Qué pasaría ahora? Judith sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo frenético que se mezclaba con el caos a su alrededor. La atmósfera, densa y cargada de tensión, parecía aplastarlos. Pablo apretó su mano, y a su lado, Daniel se mantenía erguido, con la mirada fija en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo. Su voz rasposa de rabia y confusión. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si estuviera esperando el momento perfecto para revelar algo devastador. Los hombres armados, con sus rostros enmascarados, avanzaron hacia ellos. La tenue luz del cuarto apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La realidad fue un golpe que casi no pudo procesar. «No, no, no», murmuró, sintiéndose atrapada en un nudo de emociones. La figura de su hija, María, con sus ojos grandes y aterrados, se dibujó en su mente. «Déjalos en paz», gritó, buscando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en la mirada de Pablo, una sombra que empezó a ocupar su mente. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?». Daniel replicó, su voz tensa como un arco a punto de romperse. Mientras tanto, el hombre al frente movió la cabeza como respuesta. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Los ojos de Pablo, que antes brillaban con determinación, se oscurecieron. Judith sintió que la confianza que había en él comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes a merced de un viento feroz. «Esto no tiene sentido», gritó, pero su voz se perdió en el eco del miedo. En ese instante, un ruido ensordecedor resonó. La puerta se abrió de golpe y un hombre más irrumpió. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento. Estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel, entre la confusión, pero su voz fue ahogada por una explosión externa, y las ventanas temblaron al recibir fragmentos de vidrio que caían como lluvia. Judith abrazó a María, intentando protegerla de lo que se avecinaba. Pablo se giró, su mirada confundida, mientras las sombras de los hombres armados avanzaban. «Judith, escucha, yo», empezó a decir, pero el ruido exterior interrumpió la conversación. La presión aumentaba, cada segundo se sentía más intenso. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Daniel, pero el caos los arrastraba. Judith sintió una mezcla de terror y adrenalina mientras la habitación comenzaba a llenarse de humo espeso. En medio de tanto grito, un destello brillante iluminó el cuarto.
Judith apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que el mundo a su alrededor estallara en llamas. El fuego lamía las paredes, transformando su refugio en un infierno. En un instante todo se volvió un torbellino. ¡María!, gritó Judith, su voz rasgándose, pero el crujir del fuego la ahogaba. Cuando el humo se disipó un poco, vio a su hija en el suelo, lejos de ella. Su pequeña figura estaba inmóvil. Judith sintió el terror recorrerle el cuerpo. No, 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 no. Corrió hacia María. Sin embargo, el camino se volvió un laberinto de destrucción. Un hombre armado se acercaba. Su mirada era la de un depredador. «Pablo, es tu culpa», dijo, apuntando con un dedo acusador. «Todo esto comenzó por ti». Pablo retrocedió, cada vez más pálido. «No, no tengo nada que ver con esto», intentó defenderse. Pero Judith podía ver la semilla de la verdad plantada en su mirada, emergiendo en medio del caos. «¿Qué hiciste, Pablo?», preguntó Judith, sintiéndose vacía, el eco de sus palabras resonando en su mente. Fue entonces cuando Miguel dio un paso al frente, su rostro enrojecido por el sudor. «No solo hiciste alarde de tu vida, Pablo. Hay algo más, algo que no sabes». «¿Qué? ¿Qué más hay?». Judith sentía que perdía el control. Una explosión ensordecedora hizo temblar toda la casa. La habitación estaba en llamas, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Judith miró a su alrededor, buscando una salida, pero todo lo que veía era humo y caos. De repente, el hombre que había estado al frente levantó su arma. «¡Basta de jugar! ¿Qué sabes, Miguel?», gritó, su voz llena de furia. En ese momento, Judith sintió que algo despertaba en su interior. Había un secreto, un hilo escondido que conectaba todo. «¿No lo entiendes? Él no es quien dice ser», gritó Miguel, su voz temblando de miedo y determinación. «Pablo, él no es solo un millonario, es parte de una red mucho más grande, y tu hija, Judith, ella está en juego». Judith se quedó paralizada. Su mundo se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo? Dímelo claramente». En un instante, la confusión se tornó en claridad. La imagen de su vida, su amor, todo comenzó a desmoronarse lentamente. «Tu hija. No es solo tu hija», repitió Miguel. «Ella es la clave que conecta todo esto. Ellos la quieren a ella por lo que representa, por lo que tú nunca debiste saber». Judith sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir con eso? No puede ser cierto». En medio de su estado de shock, su hija comenzó a levantarse, sosteniendo un objeto brillante. María tenía en la mano un dispositivo que reflejaba la luz de fuego. «¡Mamá, mira!», gritó la niña, con una expresión de pura inocencia. Judith quedó paralizada, comprendiendo que lo que su hija sostenía podría ser la razón detrás de todo este caos. «No, suéltalo, cariño», gritó Judith, pero antes de que supiera, un hombre armado se lanzó, intentando arrebatarle el dispositivo. Judith vio cómo María lo esquivaba, corriendo hacia un rincón. Un grito resonó en la habitación, y en ese instante el hombre armó su arma, apuntando directamente a la niña. Una detonación. Judith sintió que el tiempo se detenía. El sonido le atravesó el pecho, como una puñalada aguda. María cayó al suelo. Judith sintió que su mundo se desvanecía, un agujero negro tragando sus esperanzas. «María», gritó Judith, con todas sus fuerzas, corriendo a su lado. Pero en el suelo no había ningún rastro de sangre, solo una sombra. La imagen de su hija se desvaneció en el aire, como un espejismo. El corazón de Judith estalló en 1000 pedazos. En la fracción de segundo que pasaba, comprendió que todo había sido planificado, que su hija era el destino de un juego que no comprendía. «¿Qué has hecho? ¿Por qué, Pablo?», gritó sintiéndose atrapada entre el dolor y la ira.
En ese preciso momento la habitación estalló en caos. Mientras el fuego rugía, una voz resonó detrás de ella. «Felicidades, Judith. Elegiste mal». Era un tono familiar, una risita helada que hizo que todos se congelaran. Judith se giró, sus ojos encontrando un rostro conocido, uno que había pensado que nunca la volvería a ver. «Daniel», exclamó, su estómago revuelto de horror. «¿Por qué estás aquí?» Y en ese instante todo se volvió negro. Judith se quedó paralizada. El miedo se apoderó de ella al ver a Daniel, el rostro conocido que había querido olvidar, aparecer en medio del caos. «¿Por qué estás aquí?» Su voz tembló, un torrente de confusión y rabia brotando de su interior. ¿Era posible que todo esto fuera parte de su plan? Mientras los hombres armados rodeaban la habitación, la tensión se intensificó. «¿Qué hiciste, Daniel?», gritó Pablo, avanzando un paso, su mano apretando la de Judith. «¡Explícate!». Pero Daniel solo sonrió. Una risa fría que resonó en el aire, como una campana fatídica. «Ah, Pablo, siempre tan inocente», dijo Daniel, su tono lleno de burla. «¿Tú realmente pensabas que todo lo que hiciste había sido en vano? ¿La vida de Judith, de su hija? Es solo un peón en un juego mucho mayor». Mientras sus palabras llenaban el espacio, Judith sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, sintiéndose atrapada entre la revelación y la desesperación. «María no solo es tu hija», continuó Daniel, su mirada fija en ella. «Ella es parte de un legado, de un secreto que va mucho más allá de lo que puedes imaginar». En ese momento, un destello de luz iluminó el rostro de María, aún asustada y confundida, pero con una chispa de determinación que Judith jamás había visto. «¿Qué legado?», preguntó, su voz un susurro. Pero antes de que Daniel pudiera responder, hubo un estallido ensordecedor. La puerta, que parecía resistir a las fuerzas externas, voló por los aires, y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, provocando un caos que llenó la atmósfera de gritos y terror. «¡Están aquí!», gritó uno de los intrusos. Sin pensar, Judith se abalanzó sobre su hija, que todavía sostenía el objeto brillante en sus manos. Fue entonces que un grito desgarrador salió de los labios de María. «¡Mamá!». Mientras devolvía su mirada a Judith, el objeto brillante comenzó a emitir una luz tenue y resplandeciente. «¡Suéltalo, cariño!», gritó Judith con desesperación. Pero antes de que pudiera llegar, un hombre del grupo de intrusos le apuntó con su arma. «No te acerques», dijo, su voz firme, como el trueno que acompaña a una tormenta. Pero María, con su inocencia feroz, levantó el dispositivo en alto, como si supiera que contenía algo que podría cambiarlo todo. Judith sintió una ola de protección dominarla. «Déjala en paz», ordenó, pero su voz se perdió en el caos. La tensión era palpable, como un arco tenso a punto de quebrarse. Fue en ese momento que la luz del dispositivo de María estalló, llenando la habitación de una brillantez casi celestial. Las sombras retrocedieron, y en el último segundo, el hombre armado disparó su arma. Pero un grito atronador hizo eco, y todo se detuvo. Un rayo cayó del cielo, atravesando la habitación. El estruendo fue ensordecedor, y Judith sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¡No!», gritó, mientras todo se convertía en un caos apocalíptico. La habitación estaba envuelta en un torbellino de luz y sonido, y al momento siguiente todo fue silencio. Cuando la luz se desvaneció y el polvo empezó a asentarse, Judith se levantó, aturdida. Las sombras de los hombres armados se dispersaron, y poco a poco las figuras fueron revelándose. Allí estaba Daniel caído al suelo,
bañado en sudor y polvo, con una mirada de incredulidad en su rostro. Al otro lado, los hombres estaban inmóviles, como si un hechizo los hubiera paralizado. ¿Qué fue eso?, logró preguntar Judith, su corazón latiendo con fuerza. Con sus ojos nublados, buscó a su hija, y al encontrarla, quedó paralizada. María yacía en el suelo, el dispositivo aún en sus pequeñas manos, pero su cuerpo parecía estar rodeado por un aura de poder, una energía formidablemente intensa que Judith nunca había presenciado. Era como si su hija no fuera simplemente una niña. Cada fibra de su ser resonaba con algo mucho más grande. «Judith», murmuró Pablo, su voz quebrada, «sé lo que esto significa». Al instante, la verdad golpeó a Judith como una ola imparable. María era la clave de todo. Daniel no había venido para arruinarlo, sino para advertirles de lo que vendría. ¿Quién era realmente su hija? ¿Y qué pasaría ahora que este poder se manifestaba? En ese momento, la incertidumbre se apoderó de ella, un miedo profundo y visceral. Judith miró a Pablo, su corazón latiendo desenfrenado. «¿Qué haremos?», preguntó, sintiendo cómo el tiempo se estancaba. Las revelaciones del pasado comenzaban a enredarse con su presente, y ella sabía que nada volvería a ser igual. Justo entonces, un sonido distante se escuchó detrás de las ruinas de su hogar. Una sombra oscura se acercaba, con intenciones que ya podían presagiar. Judith sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué secretos inexplorados esperarían a ser revelados? Su hija ya no era solo su niña. Ahora era el centro de una tormenta que nunca esperó enfrentar. Judith sentía su corazón latiendo con fuerza, como un tambor que retumbaba en su pecho. La atmósfera era densa y cargada de tensión, un peso que parecía aplastarlos a todos. Pablo estrechó su mano, mientras Daniel se mantuvo erguido, sus ojos fijos en el hombre que había invadido su hogar. «¡Sal de aquí!», gritó Pablo, con su voz rasposa por la rabia y la confusión que lo consumían. Pero Daniel no se movía. Había un aire de desafío en su rostro, como si hubiese esperado este momento para revelar algo devastador. Los hombres armados, con rostros cubiertos, se acercaban, y la luz tenue apenas iluminaba sus sombras. La voz de uno de ellos resonó en el aire como un trueno. «Pablo, sabemos que estás aquí. Es hora de cobrar cuentas». Judith sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la realidad se convirtió en un golpe que le robaba el aliento. «No, no, no», murmuró atrapada en un torbellino de emociones. La imagen de su hija María, con sus ojos grandes y aterrados, apareció en su mente. «Déjalos en paz», gritó, intentando proteger lo que más amaba. Pero había algo más profundo en los ojos de Pablo, una sombra que comenzaba a ocupar su conciencia. «¿Qué te han hecho? ¿Quiénes son estos hombres?», preguntó Daniel, su voz tensa como un arco a punto de romperse. El hombre al frente movió la cabeza. Una respuesta fatal. «Pablo, tu tiempo se ha acabado. Sabemos lo que hiciste, y ahora debemos cobrar lo que nos debes». Judith sintió que la confianza que tenía en él empezaba a desmoronarse. Cada palabra de aquel hombre era como un ladrillo pesado que caía sobre su corazón. «Esto no tiene sentido», gritó, pero la voz se perdió en el eco del miedo. De repente, un estallido resonó. La puerta se abrió violentamente, y un hombre más irrumpió. Era Miguel, el mejor amigo de Pablo. «Pablo, mierda, lo siento. Estaba intentando arreglar esto», dijo Miguel, su voz ahogada por el caos que les rodeaba. Judith abrazó a su hija, tratando de protegerla. Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». Un hombre armado se acercaba, apuntando con su arma. Judith entendió que su futuro estaba en juego. «¡Suéltala, hijo de puta!», gritó, temiendo lo peor. Pero en ese momento, un destello brillante surgió de las manos de María.
Ella sostenía el dispositivo, el objeto que podría cambiarlo todo. «¡Mamá! ¡Mira!», exclamó, su inocencia brillando en sus ojos. Judith sintió que la esperanza y el miedo chocaban dentro de ella. La tensión en la habitación aumentó. «No lo hagas, cariño», gritó Judith. Pero María, empoderada por algo que Judith no podía comprender, levantó el dispositivo aún más alto, como si desafiara todo lo que se interpusiera en su camino. Judith sintió que el aire temblaba, como si una tormenta inminente se estuviera desatando. Fue entonces que llegó el grito de uno de los hombres. «Baja eso, niña». Pero ya era demasiado tarde. La luz del dispositivo iluminó con la intensidad de 1000 estrellas, y un estruendo sacudió la habitación. Todo se volvió un caos de luz, sombras y gritos. Judith se abalanzó hacia María, su corazón latiendo con fuerza, pero el aire se volvió denso y pesado. Cuando la luz desapareció y el polvo se asentó, Judith se levantó, aturdida. Daniel estaba en el suelo, su rostro pálido, mientras los hombres armados yacían inmóviles. La habitación seguía llena de humo, y a su lado, María se levantó, el dispositivo aún brillando en sus manos. «¿Qué está pasando?», murmuró Judith, sintiendo su mundo desmoronarse. En ese instante, todo cobró sentido. Su hija no era solo una niña, era el núcleo de un poder que crecía incontrolablemente. «María», dijo, su voz quebrándose. «¡Mamá, lo hice!», exclamó María, la chispa en sus ojos deslumbrante. «Pude sentirlo, lo que somos, lo que significamos». Judith sintió una mezcla de orgullo y temor, entendiendo que todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. Los ojos de Pablo brillaron con comprensión. «Él no es solo un millonario», dijo con un tono apesadumbrado. «Es parte de algo mucho más grande». María miró a Judith, su voz llena de determinación. «Mamá, tenemos que enfrentar esto juntas». Judith asintió, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero entonces un sonido a lo lejos se acercaba, sombras que se aglomeraban. Judith sintió que el aire se enfriaba a su alrededor mientras esperaban lo que vendría. ¿Serían capaces de enfrentar el destino que les esperaba? Sintió un nudo en el estómago, pero dentro de ella se encendió una llama de lucha. En ese momento final, la historia de Judith, de Pablo y de María se unió en un solo hilo, uno que prometía respuestas y nuevas preguntas. No sabían hacia dónde los llevaría ese nuevo camino, pero sabían que lo enfrentarían juntos. Y así termina esta historia. Pero la próxima comenzará ahora. Así que no olvides, necesitas suscribirte al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta ese botón de me gusta ahora para ayudar con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte este video instantáneamente con 5 amigos que realmente necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ningún segundo más.